Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que estoy seguro ha generado mucha conversación y especulación entre los fans, la posible reconciliación entre Burak y Neslihan. El título de nuestro vídeo de hoy es intrigante: ¿podrá Burak salvar su amor con Neslihan? El desenlace te sorprenderá. Y sí, vamos a desgranar todo lo que sabemos, las pistas, los rumores y por supuesto, a especular sobre ese desenlace que promete dejarnos con la boca abierta. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Burak y Neslihan, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, y cuya relación ha sido un constante foco de atención. Hemos sido testigos de su historia de amor, de los momentos de felicidad que han compartido, y también, inevitablemente, de las dificultades que a veces la vida y la fama traen consigo. El título de hoy sugiere un drama, una lucha por mantener viva una llama que quizás se ha atenuado, o que está siendo puesta a prueba por circunstancias externas o internas. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Existen las bases para una reconciliación, o estamos ante el final de un capítulo? Para entender el potencial desenlace, es crucial remontarnos a los inicios de su relación. Burak Özçivit, conocido por su carisma y su éxito en producciones turcas que han conquistado audiencias a nivel mundial, y Neslihan Atagül, una actriz talentosa y con una presencia escénica cautivadora. Se conocieron en el set de la exitosa serie Kara Sevda, donde interpretaron a Kemal y Nihan, una pareja cuya química traspasaba la pantalla. Ese amor ficticio se convirtió en una realidad, y pronto comenzaron a compartir su vida fuera de los focos. Su relación se caracterizó por ser bastante pública, aunque con un equilibrio interesante entre la exposición y la privacidad. Disfrutamos de sus apariciones juntos, de las tiernas fotografías que compartían, y de la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras. Sin embargo, como en toda relación, la vida no es un cuento de hadas perpetuo. Hemos escuchado rumores, como es natural en el mundo de las celebridades. A veces son meras especulaciones sin fundamento, otras veces sí que hay indicios que alimentan las conversaciones. Se ha hablado de largas ausencias, de prioridades profesionales que los han mantenido separados por periodos, y de la presión constante de la fama. La industria del entretenimiento, con sus exigencias de rodajes extenuantes, viajes y el escrutinio público, puede ser un terreno difícil para cualquier pareja, y más aún para dos estrellas de su calibre. ¿Qué tipo de salvación podría necesitar su amor? ¿Podría tratarse de superar una crisis, de reavivar la chispa que los unió, o de encontrar un nuevo equilibrio en su relación? Quizás la clave esté en la comunicación, en el esfuerzo consciente de ambos por priorizar su vínculo a pesar de las demandas de sus exitosas carreras. Hemos visto cómo muchos de sus colegas han pasado por momentos similares, y algunos han logrado salir fortalecidos, mientras que otros, lamentablemente, no han podido superar las adversidades. Ahora hablemos de las pistas que nos llevan a este intrigante título. Se han observado recientemente ciertas interacciones en redes sociales, o quizás ausencias significativas en eventos importantes. A veces, un simple like o un comentario pueden ser interpretados como un signo de reconciliación o, por el contrario, de distancia. También las entrevistas con amigos o allegados, aunque a menudo cautelosas, pueden dejar entrever la situación real. Es importante recordar que no siempre tenemos toda la información, y muchas veces debemos basarnos en lo que se publica y en las percepciones generales. Si Burak y Neslihan están en un momento de crisis, ¿qué herramientas tienen a su disposición para salvar su amor? La primera y más importante es, sin duda, la comunicación honesta y abierta. Hablar de sus sentimientos, de sus miedos, de sus expectativas. Segundo, el tiempo de calidad juntos. En un mundo donde ambos están constantemente trabajando, encontrar momentos para desconectar de las cámaras y simplemente ser ellos mismos, fortaleciendo su conexión, es fundamental. Y tercero, el apoyo mutuo. Reconocer los logros del otro, celebrar los éxitos y estar ahí en los momentos difíciles, tanto dentro como fuera de sus carreras. La complejidad de sus situaciones profesionales también juega un papel importante. Burak ha estado involucrado en proyectos de gran envergadura, al igual que Neslihan.
Estas carreras requieren una dedicación total, y equilibrar eso con una vida de pareja estable puede ser un verdadero desafío. Tal vez la sorpresa del desenlace que menciona el título se refiera a la forma inesperada en que logran encontrar ese equilibrio, o a un gesto romántico y significativo por parte de Burak que demuestre su compromiso y deseo de salvar su relación. También debemos considerar la perspectiva de los fans. Nosotros como espectadores nos hemos encariñado con ellos con su historia. Ver a una pareja que admiramos pasar por dificultades siempre es triste, pero también nos da esperanza ver cómo luchan por su amor. Y es esta esperanza la que nos impulsa a preguntarnos, ¿podrán superar esto? ¿Será su amor lo suficientemente fuerte como para resistir las presiones? La sorpresa en el desenlace puede venir de muchas direcciones. Podría ser una reconciliación pública y contundente con gestos que demuestren que su amor está más fuerte que nunca. O quizás podría ser una decisión más privada, un entendimiento mutuo de que, a pesar de los sentimientos, sus caminos deben tomar direcciones diferentes, pero siempre con respeto y cariño. Otra posibilidad, y esta sí que sería sorprendente, es que estén trabajando juntos en un nuevo proyecto, o que anuncien algo inesperado que fortalezca su vínculo de una manera que no esperábamos. Y aquí es donde entramos en la especulación más pura. Si Burak realmente quiere salvar su amor con Neslihan, ¿qué podría hacer él? Podría planear una escapada romántica secreta, lejos de las cámaras y del estrés. Podría dedicarle una canción, o escribirle una carta expresando sus sentimientos más profundos. O tal vez podría apoyarla públicamente de una manera muy visible, demostrando que ella es su prioridad. La clave está en la acción, en los gestos que comuniquen su compromiso y su amor. Por otro lado, Neslihan también tiene un papel fundamental en este posible desenlace. La reconciliación es un camino de dos. Ella también debe sentir esa chispa, esa voluntad de seguir adelante y de invertir en la relación. Si ambos están en la misma página, con el deseo genuino de luchar por su amor, las probabilidades de éxito aumentan considerablemente. Pensemos en los finales felices de las películas. A menudo hay un momento de duda, una crisis final y luego una demostración de amor incondicional que lo resuelve todo. ¿Podría ser este el caso de Burak y Neslihan? Es posible. La vida de las celebridades puede parecer distante, pero al final, son personas con sentimientos, con anhelos, y con la capacidad de cometer errores y de perdonar. Otro ángulo a considerar es el impacto de su vida pública en su relación. Las redes sociales, los tabloides, la constante atención pueden ser una carga. Quizás la forma de salvar su amor sea aprender a gestionar mejor esta exposición, a crear un santuario de privacidad donde su relación pueda florecer sin interferencias externas. Y llegamos a esa parte del desenlace que nos deja con la intriga. ¿Qué nos deparará el futuro para Burak y Neslihan? No tenemos la respuesta definitiva, y quizás esa es la belleza de la situación, que nos permite soñar, esperar y debatir. Lo que sí sabemos es que su historia ha cautivado a muchos, y que deseamos lo mejor para ellos, ya sea juntos o por separado, pero siempre felices. Ahora, para resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos explorado la relación de Burak y Neslihan, desde sus inicios hasta los rumores actuales. Hemos analizado las posibles razones por las que su amor podría necesitar ser salvado, y las herramientas que podrían utilizar para lograrlo. Hemos especulado sobre los posibles desenlaces, desde la reconciliación hasta otras posibilidades, siempre con la idea de que el final promete ser sorprendente. Y sobre todo hemos recordado que detrás de las cámaras hay personas con sentimientos y que buscan la felicidad. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Su compañía es invaluable. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Burak y Neslihan podrán salvar su amor? ¿Cuáles son sus esperanzas para ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Burak y Neslihan, para que esta conversación se expanda. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal. Cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido como este. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.